Esto es una historia de liderazgo. En Camboya, hay una metáfora muy curiosa acerca del liderazgo. Sabemos que en Camboya no hay jirafas, las jirafas están en África. Pero cuando ellos piensan en un líder, piensan en una jirafa. Ve más que el resto y tiene un corazón enorme. Y esta metáfora dice, que cuando la jirafa se mueve, todos la siguen, porque se fían de ella, ve más que el resto. Y tiene corazón. Yo sé que cuando se habla de liderazgo, muchas veces entra en conflicto dentro de nuestra mente, imágenes de quienes se les ha atribuido el papel de un líder, pero que no concuerda con el liderazgo, como lo es realmente. El liderazgo está basado en el servicio. No de aquel que manda, sino de aquel que sirve, no de aquel que dice exactamente lo que hay que hacer, sino del que inspira, para que otras personas descubran lo que es posible hacer. Hablamos de un líder que ha librado la batalla más difícil de librar, que es con uno mismo, con su propio ego, con su obsesión por el control, por dominar. Recordemos esta aseveración que decía Nietzsche, que el ser humano, el hombre, es voluntad de poder. No decía que tiene, sino que es. Independientemente de la visión que este filósofo tuviera. No cabe duda que esta ansia de dominar, de manipular, aún está presente en alguno de los rincones del ser humano. Por otra parte se confunde al líder con la posición, y no es la posición la que hace al líder, es el líder el que hace la posición. Esta obsesión por el estatus, por el reconocimiento, la valoración, por ser el que más sabe, el que tiene la última palabra, mata la cooperación, destruye la armonía y desfavorece que las personas afloren su mejor versión. Y finalmente está la del líder popular. Sepan, que muchas veces dar la cara por los valores no es popular, un líder nunca defenderá los valores. Pues cuántas veces se ha defendido algo que no es un verdadero valor. Una prueba de ello es la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Y luego esa guerra en Pearl Harbor, que culminó con 2 bombas nucleares, una en Hiroshima, y otra en Nagasaki. En la historia del hombre, nos habla de errores y de que los líderes, no conocen realmente qué es un verdadero valor. La mente de la humanidad debe llenarse de virtudes, conocer la verdad, y salir juntos de esta histeria colectiva. Una humanidad de bien, una humanidad de análisis, de diálogo, de hermandad, de cambio, de altruismo, una humanidad unida, si es humanidad. Lo otro es histeria colectiva, egoísmo. Y es que día tras día debemos aprender a intercambiar egoísmo, por virtudes. Así como se intercambia el dinero por alimentos. Un valor no es lo que llevas puesto. Es algo más valioso que nadie te puede quitar, que nadie te puede robar. Recuerdo una frase de Cristo. Haceos tesoro en los cielos que nunca se agote, donde ladrón no llega, ni polilla corrompe, pues donde está vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. ¿Y qué es un valor? Es todo aquello que como ser humano, me perfeccione. Así que asesinar, torturar por racismo, por creencias, no es un valor. Declarar la guerra por dogmas, por política, fanatismo, por dominio y poder, no es un valor. La guerra no es el camino. Nunca es lo mejor. De nada sirve una revolución externa, sin una revolución interior, con nuestro propio ego. A veces castigar por leyes establecidas, nunca es lo mejor. Cuánto inocente en prisión. Obligado a una condena, solo por hallarse en el momento incorrecto, en el día incorrecto, y en el lugar incorrecto. La ley castiga, pero no siente, no tiene corazón. Muchos tienen la idea de que el orgullo, la prepotencia, la altanería, sentirse más que el otro, tener una mentalidad avariciosa, acaparadora, te hace un hombre virtuoso, un hombre inteligente, vivo, avispado, astuto, un hombre civilizado. Esto no es así. Esto no es evolución. Usted debe saber, que su mal llamada virtud, no es más que el encubrimiento y fortalecimiento del ego. No queremos líderes de papel, que solo ven el bien para ellos mismos. La sumisión, la obediencia, sin análisis, sin perspicacia, sin lucidez, no es inteligencia. ¿Qué te dicen? Compre chocolate. Si usted compra este chocolate, tendrá belleza. Y adelgazará en 7 días. Y tú dices, lo compro. Quiero 50.
Y al final es una estrategia comercial. ¿Y qué te digo de las noticias? Las malas noticias venden, tienen rating. ¿Quién ha visto en televisión pública noticias de ayuda, de afecto, de hermandad, de misericordia? Son casi nulas. En verdad les digo, que no puede existir, solo eventos negativos. Porque si no sería un desequilibrio, y nuestro mundo se vendría abajo, como ocurrió en la Atlántida y antes en Lemuria. Fue tanta su maldad que nuestro planeta se inclinó 23 grados. Y es que la maldad, pesa, como dirían las culturas, maya, toltecas y nahuales. Existe un libro que se llama La Flor de la Vida por Drunvalo Melchizedek. Comenta, que había seres que habitaban el planeta Marte. ¿Qué pasó con ellos? Estos empezaron a identificarse solo con su hemisferio izquierdo, se volvieron seres ilógicos, calculadores, tomando por loco, aquel que piense sobre la revolución de la conciencia, el despertar de nuestro auténtico ser, el camino del corazón, que está en el hemisferio derecho. Tanto fue su error, que dejaron de intuir sobre eventos a futuro, se empezaron a volverse seres sin emociones, sin afecto por el prójimo, sin compasión. Tanta división, tanta guerra, tanto fue el caos, que terminaron con su atmósfera. Y se extinguió la vida. Muchos escaparon, pero eso es otra historia. Pensamos que nuestro mundo está mal, está decadente, la sociedad está mal, los hombres, están mal, pero no es así, en comparación con lo que ha sucedido, esto no es más que un polvo que se limpia con un trapo. Porque les hablo del caos, del conflicto. Porque para saber que está bien, hay que hablarles primero de lo que está mal. Ahora veamos desde la otra perspectiva. Desde lo que está bien. Estas son dos historias de liderazgo. Hay un periódico, muy prestigioso en el mundo, que recoge las experiencias de los hospitales de Estados Unidos. Pues en una ocasión se escribió que en la ciudad de Boston, había un chico adolescente que ingresó muy enfermo, muy grave, tenía una septis. Una septis es una infección de la sangre por bacterias, virus. Una vez que alguna bacteria localiza los vasos sanguíneos, vienen las demás y empiezan a hacer de las suyas. Tengan en cuenta que tenemos más de 40.000 kilómetros de vasos sanguíneos, es más que el perímetro de la Tierra. Es espectacular. Una vez que entran en esos carriles de vasos sanguíneos, van a todos los órganos y destruyen todo a su paso, pues ya le habían afectado el sistema respiratorio, le estaban afectando el corazón, bajado el pulso cardíaco y ya le empezaba a fallar el riñón. Y cuando 3 órganos fallan, la posibilidad de que el enfermo fallezca, sube exponencialmente. Los doctores, los médicos, tenían una tarea muy difícil. Esta era descubrir la causa, el origen de la enfermedad. Cuando se sospecha una infección de la sangre se hace un hemocultivo, es decir, se saca sangre y se tiene la ilusión de pillar a la bacteria que esté originando el problema. Y en uno de esos hemocultivos tuvieron la fortuna de enganchar a una bacteria. Era una borrelia, es una bacteria muy agresiva. Animados ante el descubrimiento, empezaron a ponerle el antibiótico específico. Y lo que pasaba era, que el chico mejoraba, y empeoraba, mejoraba y empeoraba. Porque no habían encontrado el foco infeccioso, que seguía mandando bacterias a la sangre, ya le habían hecho de todo, pero no encontraban el origen. Un día el catedrático, la máxima autoridad en la Universidad de Harvard, fue al hospital. Los catedráticos dedican mucho tiempo a escribir, a investigar, que muy pocas veces hacen visitas o van a ver a los enfermos, porque como que están en otro nivel. El catedrático pasó por la unidad de cuidados intensivos, y le informaron de la situación de este chico. Con el catedrático estaban jefes de departamento, el responsable máximo de la unidad médica, estaban residentes ejerciendo la especialidad en distintos campos de la medicina interna, y un becario. Es decir, alguien que acaba de terminar la carrera, y está para ver qué aprende. Al catedrático le dicen que están muy preocupados por el chico, que no saben qué hacer, no localizan el origen de la infección, le está fallando el riñón, y temen, lo peor. Y el becario. El último mono de aborto. Había escuchado todo, y ante la poca importancia que le puso el catedrático, lanza una humilde pregunta diciendo, ¿y alguien le ha mirado detrás de las orejas?
Cuando haces una pregunta rara, te pueden pasar varias cosas. La primera es que nadie te oiga, no importa que grites, la segunda es que te oyen y te miran raro, y la tercera es que te miran y preguntan, ¿y quién es este? Este es un chico que acaba de terminar la universidad, y un catedrático de la medicina interna muy reconocido por sus libros, sus publicaciones, su trayectoria. Es decir, David y Goliat. Casi siempre sucede que la arrogancia, la soberbia, el estatus, el nadie sabe más que yo no tengo por qué decir todo lo que sé, el otro no sabe, yo conozco, los demás no, se apodera dentro de nosotros. Y ya no eres tú, es tu ego. Y todavía más cuando la gente te está mirando como si fueras el oráculo de Delfos. La comunicación directa con los dioses. Este becario es un verdadero líder, es una gran persona. Este becario tenía humildad viene del latín humus, lo que fertiliza la tierra. Para mí, no hay virtud más elevada que la humildad, porque la humildad permite ver con esa mirada profunda, con más anchura, más alcance, más hondura. Y lo segundo es, que para este hombre era más importante, la misericordia y el saber, que quedar bien, este hombre sabía lo que era importante en la vida. Para él solo había algo importante, un adolescente que se estaba muriendo. El catedrático se quedó sorprendido ante la pregunta del becario. El becario tenía una pregunta y la compartió al equipo. ¿Alguien le ha mirado detrás de las orejas? Imaginaros la cara de la gente. Pues no. Y dijo, pues miradle. Detrás de la oreja izquierda tenía una garrapata que estaba matando a este chico. Las garrapatas en algunos sitios de Estados Unidos transmiten enfermedades sumamente graves. Tener mucho cuidado cuando vayas a los bosques de Estados Unidos. Cuidado con las garrapatas, porque así como las ves, pueden vivir hasta 40 años. Tienen entre sus patas delanteras un órgano que se llama órgano de Heller. Y con él detecta el olor de ácido butílico de un mamífero, o el calor, y salta, entonces inyecta un anestésico para que no la aplasten, perfora, mete la cabeza y las patas delanteras, por eso aunque le laven, le limpien, no se le va la garrapata. El catedrático fue capaz de reconocer la humildad del becario, pues si él no lo hubiera querido, este caso jamás se hubiera publicado. Fin. Sencillamente lo que les quiero transmitir es lo siguiente. El liderazgo no es una posición. Es una manera de ser y de estar en la vida. El liderazgo es inspirar a los demás, no desde el control, sino desde tu forma de ser. El liderazgo es dar alas a otros, para que crean en sí mismos, en sí mismas, y vean lo que es posible hacer. Decía el gran filósofo Nelson, que la mayor desgracia del ser humano, es no encontrarse a alguien que le ayude a lograr, lo que es capaz de lograr. Un líder mueve desde su ejemplo, no desde su palabra, el liderazgo es siempre visual. El liderazgo inspira, porque mueve algo en tu interior. El liderazgo está muy arraigado en los valores. ¿Por qué? Porque cuando todo está oscuro, el líder, la líder, tiene bien en claro hacia dónde tiene que ir. Un jefe es el que pide, exige que le rindan cuentas, lo que en inglés llamamos la accountability. Rindes cuentas, si no rindes cuentas, no cumples con tu trabajo, ya veré lo que hago contigo. Pero un líder hace algo mucho más potente. Las personas dan en base a lo que se espera de ellos. Si tú esperas mucho de ellos, si crees de verdad en ellos, en su potencial, si tienes una fe profunda en el ser humano, en su grandeza. Independientemente de las torpezas que todos hacemos, yo el primero. Inevitablemente, tú estás transmitiendo a través de tu simple mirada, hasta qué punto estás convencido de la grandeza de las personas. Existe unos vídeos en las redes sociales que recomiendo mucho. Se llaman Samadhi, que significa un vislumbre de la verdad, iluminación. Y en ellos dice que la verdadera crisis de nuestro mundo, no es de carácter político, social o económico, es una crisis de conciencia, debido a la incapacidad de experimentar directamente nuestra verdadera naturaleza. La segunda historia es Ben Carson. Un hombre de color, de origen pobre, que su padre le abandonó, cuando se enteró que su madre le estaba esperando. Una mujer sin recursos, que vivía en Detroit.
Una ciudad súper violenta, ese niño sin futuro, ese niño conocido como el estúpido de la clase, ese niño cuyo destino podría haber sido acabar en un penal, se ha convertido en jefe de neurocirugía infantil en Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, y el mejor neurocirujano infantil del mundo. El Dr. Ben Carson. El Dr. Ben Carson ayuda a montones de personas, da clases, sesiones, conferencias en barrios pobres, para que la gente crea en sí misma, en su grandeza, y descubra lo que es posible hacer. Ben Carson tuvo en su vida, dos grandes líderes. Hubo un profesor de ciencias, que a pesar de que la economía de este chico era lamentable, siempre creyó que había una grandeza oculta. Siempre vio en él, la capacidad de volar. Cuando la mayor parte de la gente, solo veía un gusano que se arrastraba. Y no solo el profesor de ciencias, sino además su madre. Su madre siempre le invitó a soñar. Soñar en ser médico, alguien de color, en los años 50, con la discriminación que había, pobre, y con tan pésimas notas. Era soñar un imposible. Pero esta es la belleza del liderazgo. La belleza del liderazgo es aquella que percibe, sabe, con esa mirada profunda, mirada con alcance, mirada ancha. Sabe, que detrás de la superficie, hay algo muy importante, muy grande. Su madre también fue una verdadera líder, su confidente, su amiga. Tenía puesta toda su fe y su confianza como para mover grandes montañas. Nunca dejó de cuidar, de guiar y aconsejar a su pequeño. Él fue como una planta, la cual cortarle las hojas secas, y regar sus raíces. Su madre le miraba con amor. Y como dice Albert Einstein, lo más poderoso que el vapor, la electricidad y la energía atómica, es el amor. Ese poder es el amor. En él incluye todas las virtudes conocidas y por descubrir. Incluye esperanza, incluye fe, incluye visión correcta, aprecio, confianza, etc. Su madre creía tanto en él. Asimismo, debemos confiar en los seres humanos. Independientemente de sus locuras, sus errores, no cabe duda que todo pasa por algo. Y ese algo es por algo mejor. Hoy les invito a que empiecen a soñar, a pesar de su edad. Empiecen a soñar. Incluso no haya una idea de su propósito, de su ideal, empieza a construirte uno, nunca es tarde, recuerden que los grandes sueños empiezan pequeños. Debemos aprender a mirarnos a nosotros mismos con otros ojos. Y mirar con grandeza a los demás. De grandeza como, tú puedes, yo confío en ti, yo creo en mí, échale ganas, todo estará bien. Toda semilla tarde o temprano empieza a echar raíces, si estás dispuesto a regarlo. Es lo mismo con las personas. Así que a veces es mejor cuidar nuestras palabras. Porque una palabra de aliento o dicha malintencionadamente puede ser la diferencia entre la vida o la muerte, la bienaventuranza o la ruina, el amor o el miedo. Todo fruto florece a su tiempo. Si estás dispuesto a regarlo, a dirigirlo, a creer en él. Un verdadero líder te guía desde su ejemplo, no desde un concepto que entregarte, no desde una cultura o una creencia. Un líder es alguien que te impulsa, que te despierta, es aquel que viene a darte un vislumbre de tu propio ser. Y termino con estas palabras. Debes saber que no existe el camino, un ingrediente secreto para la grandeza, la felicidad, o la realización del ser. Solo tienes que creer en ti mismo. Muchas gracias.